El continente antártico, que sigue siendo muy misterioso para muchos, no para de sorprender con nuevos hallazgos y misterios no resueltos. El origen del continente es el principal misterio. Se estima que la Antártida, cuyo nombre significa lo opuesto al Ártico, se congeló al menos hace 23 millones de años. Su ambiente sellado, bajo hielo, ha disparado la hipótesis de científicos quienes no solo buscan formas inusuales de vida, también podrían ser la llave para entender otros planetas. Bienvenidos a Enigmas EDN, programa en el cual cada sábado nos enfocamos en contarles la verdad detrás de cada mito, leyenda o historia. Soy Jonathan Maldonado y hoy hablaremos de la Antártida, misterios helados y el efecto Mandela. La Antártida. Este es el espacio que mide 250 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho. Ha sido motivo de múltiples estudios. Según la teoría del desplazamiento de la corteza, hace unos 12.000 años, largas franjas de la Antártida no estaban cubiertas de hielo, ni tampoco habitada por humanos. Los partidarios de esta hipótesis afirman que semejantes condiciones habrían permitido que la raza de los Atlantes, gente mitad humana y mitad divina, mencionada en las obras de Platón, hubiera prosperado hasta el comienzo del último periodo glacial. Los mapas europeos continuaron mostrando esta tierra hipotética hasta que el capitán James Cook y las tripulaciones de sus barcos Resolution y Adventure cruzaron 3 veces el círculo polar antártico entre 1772 y 1775, desacreditando el mito. Sin embargo, bancos de hielo impidieron a Cook y a sus hombres avistar el continente, que era mucho más pequeño de lo que se había pensado hasta entonces. Cook tuvo el presentimiento que se encontraba avistando una tierra cubierta de glaciares. En 1513, el almirante turco Piri Reis dibujó un mapa que se dice muestra parte del continente antártico. La primera tierra descubierta en forma confirmada al sur del paralelo 60 grados sur fue por el foquero inglés William Smith a bordo del bergantín mercantil Williams, mientras navegaba a Valparaíso, desviado de su ruta en el sur del Cabo de Hornos. El 19 de febrero de 1819 avistó la extremidad norestal de la isla Livingstone en Punta Williams. Las cataratas de sangre, cráteres de más de 3 kilómetros, repetidas leyendas urbanas sobre los ovnis y pirámides de hielo, especies desconocidas, son algunos de los misterios que existen sobre el continente helado. Con todos estos misterios que esconde el continente blanco, siempre ha dado lugar a la especulación. Al ser continente desconocido para muchos y con tantos misterios que resolver, la gente crea leyendas urbanas para explicar lo que pasa allí, que van desde pirámides como las de Egipto a los ovnis y bases secretas, vestigio de civilizaciones ancestrales, naves extraterrestres o bases escondidas en el hielo. Son algunos de los mitos sobre la Antártida que los científicos especializados quieren extirpar del imaginario colectivo, que persisten creencias de que en la Antártida hay secretos escondidos relacionados con la investigación extraterrestre. Desde hace años circula por internet
un artículo que habla del supuesto hallazgo de antiguas pirámides hechas por el hombre, que no son más que una estructura cristalina, supuestamente de las rocas. Y también se puede localizar en internet miles de páginas que hablan de la observación de ovnis. Un lago situado bajo la superficie de la Antártida, pero que no está helado ni congelado, cuyas aguas podrían habitar microorganismos como bacterias o algo de los que, pese a las investigaciones, poco se sabe. Esas son algunas de las misterios, características del lago Vostok. Es así, como uno de los espacios que la ciencia más se afana en avanzar. El lago Vostok es un estanque de agua subglacial que se calcula que ha permanecido aislado de la atmósfera terrestre durante 15 millones de años. Según los científicos, gracias a una enorme capa de hielo de 4 kilómetros de altura, tapona su conexión con la superficie de la Antártida. Se calcula que ocupa 14.000 kilómetros cuadrados, con una longitud de 250 kilómetros y una anchura de 50, con una profundidad que se puede llegar a los 500 metros. El lago Vostok. A partir de aquí vienen los rasgos que le hacen más peculiar. El lago está completamente en la oscuridad. La presión es 360 veces superior a la atmosférica y la temperatura del agua, pese a estar bajo capas de hielo, no es especialmente fría. Esto debido precisamente a la alta presión que impide que el agua se congele. Una serie de cualidades que la hacen única y sobre las que trabaja la ciencia, en especial la rusa, desde los mediados del siglo pasado. El contorno del lago fue delineado en 1996 por científicos rusos y británicos, aunque desde la década de los 70 la Unión Soviética ya venía trabajando en la zona. De hecho, la base rusa Vostok en la Antártida da el nombre al lago. En 1983 se alcanzó en el exterior de la base una temperatura de 89 grados bajo cero. Lo increíble es que el hielo anómalo que habían encontrado resultó ser agua que el lago había congelado hace mucho tiempo al fondo del glaciar, quien a su vez emigra muy lentamente. Estas muestras de hielo proporcionaron algunas ideas sobre la anatomía del lago, tales como su falta de sal y su absurda sobreabundancia de oxígeno. A raíz del descubrimiento del lago surgió un largo debate sobre la probabilidad de encontrar algún tipo de vida. De hecho, y como muchos científicos han reportado, el ambiente es notablemente similar al océano oscuro y frío bajo la superficie de la luna europea de Júpiter o de Encelado de Saturno, por lo que el descubrimiento de la vida en Vostok podría tener más que interesantes implicaciones sobre el ambiente y condiciones fuera de nuestro planeta. Debido al gran frío, a la ausencia completa de la luz del sol y a los niveles tóxicos del oxígeno, muchos científicos están seguros de que el lago Vostok es estéril. Sin embargo, y si nos ceñimos a nuestra propia historia, nunca antes se ha encontrado un cuerpo completamente sin vida en el agua de la Tierra. Lo cierto también es que los organismos extremofólicos, como los microorganismos, han aparecido en lugares más improbables e incluso
dentro de los respiradores volcánicos en el fondo del océano, o en las rocas en la corteza terrestre y en el suelo antártico congelado. Aunque es cierto que la mayoría de los científicos se acercan al lago con cautela, e incluso algunos abogan por evitar entrar en el lago por completo, lo cierto es que en los últimos años la zona se ha convertido en un nuevo campo de batalla por intentar llegar antes que el resto. El Tratado Antártico de 1961 garantiza a todas las naciones el derecho de llevar a cabo estudios científicos no militares en el continente. Por lo tanto, poco se podía hacer para intervenir si los hombres en la estación Vostok insistían en proceder. Al regresar de la pausa, te traemos un top entre curiosidades y misterios de la Antártida. Como por ejemplo, ¿sabías que la Antártida es el único continente sin reptiles y que no tiene un uso de horarios? Además, estaremos hablando del efecto Mandela. ¿Qué es o por qué se llama así? Esto y más, aquí, en Enigmas EDN. Es posible que nuestra imagen mental sobre la Antártida esté formada por nieve, vientos, pingüinos y algún científico grabando un documental. Pero ahí no acaba la cosa. El continente guarda muchos secretos por su lejanía y la mayoría por cosas que aún desconocemos. Si todavía tienes dudas o no crees en lo que decimos, te daremos un conteo de cosas increíbles que solo aquí suceden. Comencemos. Los neutrinos, pequeños neutrones. Dicho nombre proviene de un científico italiano que lo descubrió. Objetos diminutos, cargados de energía que viajan por el cosmos a gran velocidad. En el 2006 se descubrió y detectó que en algún lugar en el universo es enviada una cantidad enorme de neutrinos a la Antártida. Más de 1000 habitantes. En este frío terrorífico actualmente habitan entre 1000 y 4000 personas, según la temporada. Hasta un total de 31 países operan en más de 60 centros de investigación y las relaciones internacionales son reguladas por el Tratado Antártico de 1959, que determina su uso pacífico. El peor frío del mundo. Siempre ha existido el debate sobre qué aire es más frío o más doloroso, el húmedo o el seco. Sin embargo, en medio de este debate se podría colar uno que sin duda es el ganador: el aire en la Antártida. De hecho, es tan frío que el vapor de agua se puede congelar en el aire, formando pequeños cristales de hielo que luego caen al suelo. La Antártida tiene a su vez la temperatura más baja jamás registrada en la Tierra, con 89 grados centígrados bajo cero en la superficie, registrada el 21 de julio de 1983 en la estación Vostok. Es más seco que el desierto, no hay árboles ni arbustos y apenas existe un par de especies de plantas con flores que sobreviven en los alrededores del continente, con una poca humedad y casi sin nieve o hielo sobre ellos, lo que deriva en ser uno de los hábitats con menos biodiversidad en el mundo. Algo más que pingüinos, aunque parezca que son los dominantes del lugar, en realidad
Los animales locales más numerosos son los diminutos gusanos neomatodos. De hecho, el único animal de sangre caliente que se queda durante el crudo invierno en la Antártida es el pingüino emperador macho. Existe una teoría que en la Antártida hubo civilizaciones, debido a que un geólogo dijo haber encontrado una pirámide de por lo menos 10.000 años. Validando esta teoría, hasta el momento no se ha conseguido presupuesto para enviar arqueólogos y verificar esta teoría. Tiene un volcán activo. Puede parecer imposible, pero la lava caliente arde también en la Antártida, ya que posee un volcán en actividad llamado Monte Erebus, lleno de meteoritos estrellados. Pocos meses después del primer alunizaje en 1969, un equipo de glaciólogos japoneses hizo un descubrimiento igualmente de importante: los primeros 9 meteoritos hallados en la Antártida. Desde entonces, la colección ha crecido hasta los 20.000 ejemplares. El primer oriondo del lugar, en enero de 1979, nació Emilio Marcos Palma, el primer niño del continente austral. Fue Argentina quien envió a esta madre embarazada a la Antártida con el fin de reclamar una parte del continente. Mucho hielo, más del que te imaginas. La capa de hielo que cubre la Antártida es la masa individual más grande de hielo en la Tierra, abarcando un 99% del continente. Si estos hielos se derritieran por completo, se elevaría el nivel del mar en 5 metros promedio, según algunas estimaciones. La capa de hielo de la Antártida tiene un promedio de 1,6 kilómetros de espesor. Las cataratas de sangre. Se cree que este fenómeno es creado por el óxido de hierro en la zona, pero hay otras teorías que dicen que las pocas personas que han visto de cerca las cascadas dicen no solo sentir un insoportable hedor a podredumbre, e incluso un olor característico a la sangre. Carl Robert Dich fue un gran científico en la base de Bear, encargado de enviar mensajes a una estación de radio, que ésta reenviaba a su vez a estaciones internacionales. Para ir de un lugar a otro, este usaba un cordel de hierro conectado entre la torre y la radio, con 6 kilómetros de distancia para guiarse en línea recta. Este sistema es esencial cuando hay tormentas extremas, ya que la visibilidad es nada o casi nula. Un día Carl salió, pero nunca regresó. Supuestamente le ocurrió lo que a muchas personas, algo aterrador: un espejismo antártico. Este tiene la calidad hipnóptica, comprobado científicamente, que va de la mano con los problemas que el frío intenso provoca. Y Carl desapareció. Hasta el momento no se ha encontrado su cuerpo. Durante el Año Geofísico Internacional de 1957 a 1958 firmaron en Washington el Tratado Antártico. Este documento entró en vigor en 1961 y ha sido aceptado por muchas otras naciones. Las partes del tratado actualmente son 53. Y quiero hacer un énfasis aquí, un dato curioso. En el 2006, casi para ser 2007, el Papa Francisco visitó una de las iglesias ortodoxas, a uno de los líderes que representa esta iglesia católica, pero de forma alterna. El Papa Francisco entregó un documento al máximo jerarca de esta iglesia. Dicho documento fue llevado escoltado por la seguridad rusa y alemana hasta la Antártida. Después, el líder de esta iglesia ortodoxa hizo un ritual en este lugar. Posteriormente, Obama llegó a la Antártida. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué misterio se esconde? ¿Cuál fue el ritual que hizo?
En todo el continente solo se reconocen 3 bases de manera oficial. La base de Vostok, que pertenece a Rusia, la base Concordia, compartida entre Francia e Italia, y la base Amund Scott, propiedad de los Estados Unidos, también conocida como McMurdo, que está precisamente instalado al lado de los defensores de la tesis de la Tierra hueca. Llaman o definen como una gran apertura en la corteza terrestre, justamente allí situada. El resto de las bases internacionales están en las zonas costeras del continente. Algunas disposiciones importantes del tratado son: la Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. Artículo 1. La libertad de investigación científica en la Antártida y la cooperación a ese fin continúa en el artículo 2. Las partes contratantes acuerdan proceder al intercambio de observaciones de resultados científicos sobre la Antártida, los cuales estarán disponibles libremente. Artículo número 3. Pero nadie puede acceder al continente sin una autorización expresa. Oficialmente, este permiso es concedido por un tratado por 28 países, pero la realidad no es así. En práctica, este lugar de la Tierra está controlado por las principales agencias de inteligencia mundial. Es curioso y cínico saber que la organización ecológica más conocida en la Tierra, Greenpeace, está financiada por el grupo Rockefeller y la petrolera Shell, mientras que mantiene una base en pleno continente llamada World Park, a la base de McMurdo de Estados Unidos, quien juega un papel muy importante en la desinformación sobre las actividades de las potencias mundiales. La Antártida se divide en 3 zonas. La zona costera, que comprende entre 500 y 700 kilómetros. La zona interior, que está libre de hielo, donde apenas existen precipitaciones de nieve y agua, planicies con fauna y flora. La zona central, del Polo Sur, donde se eleva una meseta polar en forma de anillo cubierta de niebla, concretamente en las coordenadas 85 grados sur, 35 grados este, 3.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Existen tres cuencas principales de agua en el interior no helado de la Antártida. Se ha canalizado más de 100 lagos subglaciares. El más famoso es el lago Vostok, descubierto en 1996 por científicos rusos y británicos. En 1998 se consiguió uno de los núcleos de hielo de muestra más largo de la historia, una muestra de 3.623 metros de longitud, que según expertos datan de más de 500.000 a 1 millón de años. Y es aquí donde se ha detectado las famosas anomalías magnéticas, que trae de cabeza a los científicos, situada 5 kilómetros bajo el hielo. Sin embargo, dijeron que es algo totalmente metálica. ¿Pero qué puede haber bajo el hielo? ¿Puede ser la magnetita, un teoro de hierro o será producido por un ovni? Los pobladores de la zona dicen que hay luces extrañas en el cielo que durante meses se posicionan durante la base McMurdo. La NASA se retiró de sus investigaciones inmediatamente, pero la NSA lo clasifica como secreto, censurando todo documento e investigaciones. Se confirmó en el 2001 estas anomalías magnéticas. Hay rumores muy fuertes, como el de un ex militar llamado Bill. Fue contratado para hacer investigaciones entre el lago Vostok y la base McMurdo. Él dijo que vio un ser bajo el hielo de la base que quiso agarrarlo, pero ellos aseguran que al estar en agua dulce no puede habitar un animal de agua salada. Pero ¿tú qué crees? ¿Es mentira o verdad?
Nelson Mandela falleció el 5 de diciembre del 2013 debido a los efectos de una infección respiratoria. Se produjo en su casa después de un prolongado periodo de agonía a los 95 años de edad, siendo difundido en varios medios de comunicación. Sin embargo, existe una gran cantidad de personas que se sorprendieron de este hecho, afirmando que falleció en prisión e incluso declarando que vieron su funeral. Dicho de otra forma, imagina que recuerdas algo. Por ejemplo, una caricatura, una serie, pero recuerdas más a los personajes que al nombre de esta serie. Ahora imagina que todo esto que tú recuerdas no es así. Ni los personajes, ni la serie, ni tal vez el nombre o cómo se escribe. Dicho fenómeno se ha llamado el efecto Mandela. El origen data del 2010 y los agujeros en nuestra memoria colectiva que está en gente ha sido descubierto y pueden dejarte asombrado y con la boca abierta. El curioso y popular efecto Mandela se produce cuando creemos recordar situaciones, hechos o acontecimientos de forma errónea como si fueran reales, cuando a veces ni tan siquiera han llegado a ocurrir. Es decir, nos inventamos cosas que damos por sucedidas sin ser ciertas. La explicación, básicamente, se podría reducir a que nuestro cerebro es adaptativo y tiende a administrar los recursos de manera eficiente. Ese procesamiento rápido de la información puede llevar al cerebro a colocar los datos donde no son. Es como cuando tecleamos rápidamente y se nos escapa alguna letra fuera de lugar. Al cerebro le recompensan con creces esos pequeños errores en beneficio de un procesamiento más rápido y eficiente de la información. Completa huecos que le faltan como si de un puzzle se tratase, con la mejor pieza que encaje dentro de la coherencia. El efecto Mandela, llamado así por Fiona Brown, investigadora y apasionada de lo paranormal, que recibiría con gran sorpresa la noticia de la muerte de Nelson Mandela. El motivo de la sorpresa es que Brown recordaba vívidamente su fallecimiento y las consecuencias de este, así como su funeral, muchos años antes del deceso real. Y no solo ella, sino que otras personas decían recordar lo mismo. Posteriormente, el debate se trasladaría a Internet, donde numerosas personas compartirían experiencias semejantes. Se hace referencia a aquellas situaciones en que múltiples personas parecen recordar de una manera semejante o incluso idéntica entre sí. Fenómenos que no se han producido o que no coinciden con los datos históricos reales. Para estas personas su recuerdo es real y verídico, así como también lo es el hecho de que en el presente están recibiendo información que contradice dicho recuerdo y esta aparenta ser verdadera. Brown y otros sostienen que este efecto es algo parecido al error de la Matrix, es decir, que el efecto Mandela la evidencia los cambios históricos realizados por viajeros del tiempo. Ciertamente esto no ha sido científicamente comprobado, pero no por ello es menos inquietante. Por otro lado, desde el punto de vista de la psicología existe algo llamado falsa memoria, un oxímoron retórico, pero también una experiencia común. Es posible que a raíz de ciertos cambios sociales, de forma inconsciente fabricamos recuerdos, tejemos figuraciones y lo damos por hecho. Explicar este fenómeno ha provocado un amplio debate, surgiendo varios intentos de explicación
a partir de diversas teorías y perspectivas. Algunas personas se han basado en la teoría de los universos múltiples para intentar explicar el efecto Mandela, proponiendo que el motivo de este puede hallarse en el solamiento de las líneas temporales de diversas realidades alternativas. Así se juntaría lo ocurrido en la realidad con lo propio de la otra, apareciendo en la memoria de las personas un suceso que en nuestra realidad no habría sucedido todavía o que bajo ciertas circunstancias podría haber ocurrido. Además, algunas partes de la teoría cuántica para considerar que este efecto se debe al posible desplazamiento de nuestra conciencia por dichos universos alternos. Al enfrentarnos al hecho real del universo actual, aparece desconcertado debido a la disociación entre lo recordado y lo que se está informando, siendo para el sujeto ambos recuerdos totalmente creíbles. Pero dentro de esta corriente están otras personas que parecen considerar otras teorías, que el efecto Mandela es el producto de la apertura de portales entre universos paralelos debido a las colisiones entre partículas que se producen en el ser. Ambas perspectivas se basan tan solo en una especulación y son rechazadas por la gran mayoría de investigaciones en psicología y neurociencia. Finalmente, otra explicación que ofrecen se basa en que vivimos en una realidad programada. Si bien las múltiples teorías al respecto pueden resultar de gran interés, este fenómeno resulta explicable desde la psicología. Concretamente, el origen del efecto Mandela puede hallarse en una serie de procesos mentales relacionados con un mal funcionamiento o distorsión de la memoria. Algunos de los fenómenos mentales que pueden explicar el fenómeno Mandela son los siguientes. Si bien pueden estar presentes con síntomas de diversos problemas médicos o mentales, no es infrecuente que aparezcan en la población no clínica. Dicho de otra forma, no tiene por qué ser indicativo de un trastorno mental. Algunas explicaciones de índole psicológico podrían ser efecto arrastre. Este tipo de efecto está relacionado con la validación social. Se produce cuando nos creemos algo porque otras personas de nuestro entorno también lo hacen. Sesgo de confirmación. Cuando damos prioridad a la información que confirma nuestras creencias iniciales. Falta de atribución. Si en algún momento te has creído algo que te han contado, aunque luego resulte falso, tu mente volverá a recordar lo que previamente almacenó como verdadero. Esto puede dar lugar a disonancias cognitivas, es decir, que tu propio cerebro entra en conflicto, rechazando la nueva versión a pesar de ser la correcta. Además, otros investigadores o teorías plantean 3 puntos o intentos de explicación al efecto Mandela. La confabulación, fenómeno mediante el cual los seres humanos rellenamos los diferentes huecos presentes en nuestra memoria con recuerdos fabricados de manera inconsciente. Este problema puede observarse, entre otros casos, de manera de amnesia o demencia, pero no resulta extraño su aparición en personas sin problemas clínicos. Este tipo de confabulaciones también son frecuentes en personas que han sufrido un trauma severo, como abusos sexuales en la infancia, generando en ocasiones la mente falsos recuerdos para proteger al individuo del dolor psíquico y el sufrimiento causado. Así como tomando como una base un recuerdo real, el individuo elabora y crea distintos espacios y fragmentos de memoria. En la mayoría de los casos de dichos fragmentos no es realizada con intención de engañar a los demás, sino que el propio individuo cree su recuerdo como tal. En
inducción externa de recuerdos. El hecho de que múltiples personas coincidan en el mismo recuerdo puede haberse dado el hecho de que no resulta imposible inducir a un falso recuerdo en otras personas. De hecho, se ha demostrado que procesos hipnópticos o basados en la sugestión pueden inducirlos en cierta facilidad mediante el lenguaje o según qué tipo de preguntas se realicen respecto a la situación concreta. La persona analizada puede llegar a modificar su percepción interna de los hechos rememorados, tal y como lo demostró la psicóloga Elizabeth Loftus. Es por ello que cuando se emplea la hipnosis para recordar recuerdos hay que extremar las precauciones de cara a evitar la generación de falsos recuerdos. De hecho, existen evidencias de que el uso de la hipnosis en caso de histeria durante la época de las escuelas Set-Party produjo, en algunos casos, el falso recuerdo de haber recibido abusos. Número 3. Criptomnesia. Fenómeno por el cual permite que un recuerdo sea experimentado como algo vivido por primera vez, debido a la presencia de confusión respecto a su origen. Consideramos como propia una idea o información que hemos leído, visto u oído, de manera que podemos identificar como recuerdo algo que nos ha llegado a través de otros, al confundir el recuerdo de lo que hemos pensado o percibimos con el recuerdo real de los hechos. Con ello, una persona puede identificar la creencia de otra como elaboración propia, de manera que es posible la expansión de una misma idea sin que ésta se considere como proveniente de otros. Existen teorías aledañas para intentar dar explicación a la conciencia humana. Estas sugieren que la conciencia humana se mueve por reglas y leyes de la teoría cuántica y que por eso tener recuerdos de otras realidades, de mundos paralelos, es posible. Es decir, que existen realidades paralelas, muy similares entre sí, pero que dejan pequeños puntos de error que nos hacen sentir incómodos al descubrirlos. Para otros, el mundo es un software y el efecto Mandela son los glitches que nos dan la pista del sistema en el que vivimos. Son fallas en la Matrix, pero un grupo de científicos asegura que una falla de la memoria es el efecto Mandela. ¿Los recuerdos existen? ¿Puede la neurociencia explicar este fenómeno? ¿Existen límites en la memoria? Vamos a verlo. Pero, ¿cómo funciona la memoria humana? No tenemos algún recuerdo como tal almacenado en nuestro cerebro. Eso sería desde un punto de vista físico y biológico literalmente imposible. Lo que el cerebro consolida en la memoria son patrones de funcionamiento, es decir, la forma en que grupos específicos de neuronas se activan cada vez que aprendemos algo nuevo. No quiero hacer de esto gran embrollo, así que solo me limitaré a decir que toda información que ingresa al cerebro se convierte en un estímulo eléctrico químico. La neurociencia de los recuerdos, lo que el cerebro guarda en la frecuencia, amplitud y secuencia a partir de los circuitos neuronales que participan en el aprendizaje. No se almacena un hecho concreto, sino la forma en cómo funciona el sistema ante ese hecho. Luego, cuando recordamos algo conscientemente o sin que nos lo propongamos, nos viene una imagen a la cabeza. Lo que nuestro cerebro hace es reeditar nuevamente ese patrón de funcionamiento específico. Y esto
tiene serias implicaciones. Tal vez la más importante es que nuestra memoria nos engaña. No recuperaremos el recuerdo tal como se almacenó, sino más bien lo volvemos a armar cada vez que lo necesitamos, a partir de la reactivación de los patrones de funcionamiento correspondientes. El cerebro se encarga de rellenar los vacíos de la memoria. Los baches y los espacios en blanco son rellenados en el cerebro por retazos de otros recuerdos, conjeturas personales y abundantes creencias preestablecidas, con el objetivo final de obtener todo o más o menos coherente que satisfaga nuestras expectativas. Luego tenemos el problema de los recuerdos falsos y no relacionados que se mezclan con el recuerdo real cuando lo traemos a la conciencia. Aquí ocurre algo similar a cuando echamos una red al mar. Podemos atrapar algunos pececillos, que es lo que nos interesa, pero muchas veces nos encontramos con basura que en algún momento fue arrojada al océano, un zapato viejo, una bolsa de plástico, una botella vacía de gaseosa, entre otros. El psicólogo Jorge Miller fue el primero en investigar estos fenómenos y publicó un ensayo llamado El número mágico 7, más o menos 2, el que refleja los límites de nuestra capacidad para procesar información que encontramos dentro de los rangos de la memoria a corto plazo, MCP. Según Miller, la memoria a corto plazo tiene una capacidad de almacenamiento limitada que está entre 5 y 7, es decir, 7 más o menos 2. Se trata de una limitación biológica que nos plantea nuestro sistema nervioso. Esto quiere decir que cuando retomemos en el momento presente 7 unidades de información, no somos capaces de percibir lo que hay más allá de estos paquetes de datos, ya que todos los estímulos extremos no tienen espacio para entrar en nuestra memoria en ese momento concreto. Ahora que ya sabemos qué es el efecto Mandela, cómo comenzó y de las supuestas teorías o posibles explicaciones a este fenómeno que más de alguno le ha ocurrido, o quizá nunca le puso atención a su alrededor, te presentamos varios ejemplos del mal llamado efecto Mandela. Ahora que sabemos qué es, cómo se da, te daremos ejemplos que puedes encontrar en internet de efectos Mandela. La cantidad de personas que iban en el carro de John F. Kennedy cuando fue asesinado, muchos recuerdan haber visto 3 o 4 personas, pero no, eran 6. Este cereal jamás tuvo la palabra Freight en su logo. Sin embargo, muchas personas afirman lo contrario. Ford tiene ese pequeño loop en la F desde 1912. Muchos creen que la Mona Lisa está sonriendo ahora, pero que antes no se le notaba emoción alguna en el rostro. Los fanáticos creen que C-3PO es dorado completamente, pero muchos ignoran que tiene una pierna plateada. El verdadero Jorge el Curioso no tiene cola. La villana de Blancanieves jamás dijo espejito, espejito. En la película dice espejo mágico de la pared. El logo de Monopoly jamás tuvo un monóculo. Interesante. Aunque no lo creas, Pikachu jamás tuvo la punta de la cola en color negro. El logo verdadero de Volvo es el de la derecha. La canción We Are the Champion de Queen no termina con Of the World. Si no me crees, ve a YouTube y compruébalo tú mismo. ¿Cuál crees que es la imagen correcta de esta caricatura?
Correcto, es Looney Tunes, porque la compañía planeaba promocionar su música, Tunes, a través de las caricaturas. El 5 de junio de 1989 en China, muchos o algunos recuerdan esta fecha por un hombre que paró la fila de tanques. Hay millones de personas que creen que el tanque militar le pasó encima, matando al hombre, pero esto nunca ocurrió. Para los amantes de las series estadounidenses, ¿recuerdan ustedes cómo se llama esta serie? ¿Sex and the City o Sex in the City? Y de esta marca muy famosa y popular, ¿cómo se llama o se escribe? ¿Con 2 L o una L? Philips. Ya has visto ejemplos en música, películas, logos, caricaturas, pero ¿qué te parece si lo vemos también en la Biblia? Dentro del efecto Mandela hay algo que ha llamado la atención de mucha gente, son los cambios en la Biblia, específicamente en la King James versión en inglés. Lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 6. Y es una profecía que habla de un futuro lleno de esperanza, en lo que los animales más depredadores convivirán cordialmente con otros animales que no lo son tanto, y serán liderados por un niño que representa la llegada de Jesús. El verso dice, y el león yacerá con el cordero. O más bien, decía, pues así como lo recuerdan quienes lo han vivido como un cambio. Pero la Biblia King James actualmente dice, y el lobo también morará o habitará con el cordero. En la Reina Valera de 1909 dice, y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Pero en la versión de King James, y cuando concertaron con los obreros un penny al día, fueron enviados a su viña. Pero en muchas versiones, antes de que apareciera penny, se decía denarios. Todas las verdades son fáciles de entender una vez descubiertas. El punto es descubrirlas. En Enigmas EDN, programa en el cual revelamos la verdad detrás de cada misterio, mito o leyenda. Les invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales. Soy Jonathan Maldonado. Nos pueden buscar en Facebook, Twitter e Instagram. Como también el canal. Nos pueden buscar en Facebook como EDNTVHN. Esto ha sido Enigmas. Los esperamos en el próximo programa.